Era una tarde gris y fría, y la lluvia caía sin cesar sobre la ciudad. Ana caminaba despacio por un sendero del parque, con el rostro oculto bajo una capucha, intentando escapar de sus pensamientos. La vida no había sido fácil para ella últimamente. Los días parecían repetirse sin esperanza y su corazón estaba cansado. Pero en ese momento, un sonido débil y lastimero rompió el silencio de la tormenta. Un llanto que no parecía de persona, sino de un ser indefenso. Ana se detuvo, confundida, mirando a su alrededor. La lluvia caía con fuerza, y aún así, aquel pequeño ruido la llamó más fuerte que cualquier otra cosa. Sin pensarlo dos veces, se adentró entre los arbustos al borde del sendero y buscó con cuidado. Fue entonces cuando lo vio, un perro pequeño, completamente empapado, temblando y atrapado entre unas ramas húmedas y enredadas. El animal estaba cubierto de barro, con los ojos grandes y asustados, mirando a Ana como si supiera que ella era la única esperanza que le quedaba. El corazón de Ana se apretó de inmediato. Sin importar la lluvia ni la suciedad, se acercó despacio para no asustarlo más. «Tranquilo, ya estoy aquí», le susurró mientras extendía las manos con cuidado. Con mucho esfuerzo, logró liberarlo de las ramas, y el perro, aunque temblando, se apoyó en sus brazos como si quisiera agradecerle sin palabras. Ana no sabía si aquel perro tenía dueño o si alguien lo estaba buscando. Solo sabía que no podía dejarlo ahí, solo y mojado. Lo envolvió en su chaqueta, buscando protegerlo del frío, y comenzó a caminar hacia la salida del parque. La lluvia no parecía querer detenerse, y el barro en sus zapatos aumentaba, pero nada de eso importaba. Ella sentía una conexión inesperada, una sensación de que debía cuidar de ese animal como si fuera suyo. Mientras Ana caminaba, sintió que alguien la observaba desde lejos. Miró de reojo, pero no vio a nadie entre la lluvia y los árboles. Sin embargo, la sensación persistía. No era solo la lluvia o el cansancio. Algo en el aire le decía que esa noche no sería como las demás. Cerca de allí, en un coche negro y brillante, un hombre con un traje impecable observaba la escena. Carlos, un millonario conocido por su estilo de vida reservado y sus negocios, estaba desesperado. Su perro, un compañero inseparable que le hacía compañía desde hacía años, había desaparecido justo antes de la tormenta. Y ahora lo veía, mojado y temblando, en brazos de aquella mujer desconocida. Carlos no sabía qué hacer. Por un lado, quería acercarse y recuperar a su perro cuanto antes. Por otro, había algo en esa mujer que le llamaba la atención. Había algo sincero y humano en su manera de cuidarlo. Decidió seguirla a cierta distancia, sin que ella se diera cuenta, para agradecerle y saber quién era. Ana llegó finalmente a su casa, una pequeña vivienda en el barrio donde vivía sola desde hace años. Entró con el perro, cerró la puerta y comenzó a secarlo con una toalla vieja que había guardado para emergencias. El perro parecía relajarse poco a poco, y Ana sintió una cálida alegría que no sentía desde mucho tiempo atrás. Mientras le daba un poco de agua y comida, Ana miraba por la ventana hacia la calle vacía y lluviosa, preguntándose si alguien estaría buscándolo. Pero lo que más deseaba era que ese pequeño ser encontrara un poco de paz, aunque fuera en su hogar. Aquella noche, mientras el perro dormía a sus pies, Ana se permitió soñar. Soñar con que quizá, solo quizá, algo bueno estaba a punto de llegar a su vida, gracias a un acto de bondad que no esperaba ni buscaba. Carlos no podía dejar de pensar en el perro que había visto. Mientras conducía su coche por las calles mojadas, su mente repasaba cada detalle de aquella mujer que lo había salvado sin saberlo. ¿Quién sería? ¿Cómo podía alguien tan sencilla y amable estar en medio de la ciudad, ayudando a un animal perdido sin esperar nada a cambio? Su curiosidad crecía más rápido que la lluvia que golpeaba el parabrisas. Decidió que tenía que encontrarla.
No por orgullo ni por vanidad, sino porque sentía que esa mujer había hecho algo que él mismo no habría podido hacer. Arriesgarse sin pensar, entregarse sin condiciones. Sabía que en su mundo de lujo y negocios, pocos tenían esa valentía o ese corazón. Por eso, sin saber qué le diría ni cómo reaccionaría, empezó a seguirla a distancia. Ana, por su parte, no imaginaba que estaba siendo seguida. Al día siguiente, mientras cuidaba del perro que ya había empezado a llamar Luz por la alegría que le daba, salió a hacer unas compras básicas. Su mente estaba ocupada pensando en el futuro, en cómo podría cuidar a aquel animal, en si alguien lo estaba buscando, pero también en cómo la vida a veces tenía extrañas vueltas. Mientras caminaba por la calle principal del barrio, sintió una mirada que la hizo detenerse por un instante. Volteó lentamente y vio a un hombre bien vestido, parado cerca de un café. Carlos la observaba con una expresión tranquila pero firme. En ese momento, Ana sintió un frío recorrerle la espalda. No le gustaba la atención inesperada, menos de alguien que parecía tan diferente a ella. Decidió acelerar el paso, pero Carlos se acercó con calma y le habló con voz suave. «Perdona, creo que tú tienes a mi perro». Ana se detuvo, sorprendida y un poco desconfiada. «¿Su perro?», preguntó, mientras Luz movía la cola emocionado, como si reconociera a su dueño. Carlos asintió y sonrió, pero no con arrogancia, sino con una calidez sincera que poco a poco fue disolviendo la tensión en el aire. «Se llama Luz», dijo, «y ha sido mi compañía en los momentos más difíciles». Ana lo miró fijamente, tratando de entender qué quería realmente ese hombre. No sabía que era suyo. Solo quise ayudarlo. Estaba atrapado y empapado bajo la lluvia. No esperaba nada a cambio. Carlos la escuchaba atentamente, admirando la honestidad y humildad en sus palabras. «Me gustaría agradecerte», dijo Carlos después de un momento, «pero no sé cómo hacerlo sin parecer extraño. Tú me devolviste a Luz, y eso significa más de lo que imaginas». Ana se sintió incómoda, no acostumbrada a recibir favores, mucho menos de alguien con tanta influencia. «No necesito nada», respondió, «solo quería que el perro estuviera bien». Carlos comprendió que aquella mujer era diferente a las personas que solía conocer. No estaba interesada en su dinero ni en su fama, solo en hacer lo correcto. Decidió no insistir más en ese momento, pero no se alejó. «Me gustaría invitarte a un café», propuso con una sonrisa amable. Ana dudó, pero la sinceridad en su mirada la convenció. Sentados frente a frente en una pequeña cafetería, Carlos y Ana comenzaron a conocerse. Él compartió historias de su vida llena de éxitos y pérdidas, y ella habló de sus sueños, sus miedos y la lucha diaria por salir adelante. Aunque venían de mundos distintos, había un puente invisible que los unía, la compasión y la esperanza. El tiempo pasó rápido y cuando Ana miró el reloj, se sorprendió de lo cómoda que se sentía hablando con aquel hombre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía realmente, más allá de las apariencias y las circunstancias. Carlos, por su parte, se maravilló de la fortaleza que aquella mujer escondía detrás de su sencillez. Antes de despedirse, Carlos le dijo: «Esto no termina aquí. Quiero que sepas que si alguna vez necesitas ayuda, puedes contar conmigo». Ana sonrió, agradecida pero aún cautelosa. «Gracias», respondió, «pero no quiero favores, solo vivir con dignidad». Mientras caminaba de regreso a su casa, Ana se preguntaba qué significaría aquel encuentro. No sabía que Carlos ya había decidido que haría algo para cambiar su vida. Algo que no solo afectaría a ella, sino a muchas personas que, como ella, soñaban con una oportunidad. Ana volvió a su rutina diaria con la mente llena de preguntas. No podía olvidar al hombre que había conocido ese día ni la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar. Pero a la vez,
se mantenía cautelosa. Había aprendido a no confiar fácilmente, y ese instinto la protegía de decepciones pasadas. Mientras cuidaba a Luz, el perro que ahora se había convertido en su compañía más fiel, recordaba cómo aquel animal le había dado un motivo para sonreír de nuevo. La alegría inocente de Luz la hacía olvidar, por momentos, las dificultades que enfrentaba. Aquel pequeño ser dependía de ella, y Ana se sentía responsable, como si él le hubiera elegido para cuidar de él. Por otro lado, Carlos no podía dejar de pensar en Ana. En su mirada sincera, en la manera en que se preocupaba por un ser tan pequeño sin esperar nada a cambio. Esa bondad le parecía tan rara y valiosa como un tesoro escondido. Por eso, decidió invitarla a una reunión en su oficina, no para impresionar, sino para ofrecerle algo más que palabras. Cuando Ana recibió la invitación, por un momento dudó. La idea de entrar en el mundo de alguien tan diferente al suyo la llenaba de miedo. Pero la curiosidad y un destello de esperanza la impulsaron a aceptar. Sabía que aquella era una oportunidad, pero también un reto. El día de la reunión, Ana se preparó con cuidado. No tenía ropa lujosa ni maquillaje sofisticado, solo su mejor sonrisa y un corazón abierto. Al llegar al edificio elegante, sintió que estaba entrando en un mundo nuevo y desconocido. Carlos la recibió con una calidez que la hizo sentir un poco menos insegura. En la oficina, mientras miraban a través de las ventanas que mostraban la ciudad, Carlos le habló con sinceridad. Ana, he estado pensando en ti y en lo que hiciste por Luz. Ese gesto me hizo recordar lo importante que es ayudar sin esperar nada a cambio. Por eso quiero ofrecerte una beca para que puedas estudiar la carrera que siempre has soñado. Ana lo miró sin entender al principio. ¿Una beca?, preguntó con incredulidad. No entiendo por qué alguien como tú haría algo así por mí. Carlos sonrió y respondió, porque creo en ti. Porque sé que hay mucho más en ti de lo que el mundo ha visto hasta ahora. Ella sintió una mezcla de emociones, gratitud, miedo y una esperanza tímida que comenzaba a crecer en su pecho. Durante años había dejado de soñar, pero aquella oferta era como una ventana abierta hacia un futuro diferente. Carlos explicó que no se trataba solo de dinero o estudios, sino de creer en el potencial de alguien que había demostrado ser valiente y generosa. Quería que Ana supiera que podía contar con él como apoyo, no como benefactor, sino como alguien que creía en el poder de la bondad. Ana aceptó la beca, consciente de que no sería un camino fácil. Pero sabía que ese primer paso era el más importante. Mientras caminaba de regreso a casa, sintió que el peso que llevaba en el corazón se hacía un poco más liviano. Durante las semanas siguientes, Ana comenzó a organizar su vida para adaptarse a la nueva realidad. Se inscribió en cursos y comenzó a soñar de nuevo, con la sensación de que alguien confiaba en ella y que su esfuerzo no sería en vano. Luz, el perro que había salvado, se convirtió en su compañero constante, recordándole cada día el momento en que decidió ser valiente y ayudar sin esperar nada. Ana sabía que su historia apenas comenzaba, y que aunque el camino sería difícil, no estaría sola. Carlos, por su parte, seguía atento a sus pasos, dispuesto a apoyar sin invadir, respetando siempre su espacio y dignidad. Sabía que aquella oportunidad era mucho más que un acto de generosidad. Era una semilla de esperanza que podía florecer en algo grande. Y así, entre dudas y sueños, Ana empezó a escribir un nuevo capítulo en su vida, uno en el que la bondad y la confianza se convertían en los protagonistas. Lo que parecía un simple rescate de un perro perdido se transformaba en una historia de cambio, amistad y segundas oportunidades. Ana estaba nerviosa al despertar aquella mañana. Era su primer día en la universidad, y aunque había esperado ese momento por años, no podía evitar sentir miedo e inseguridad. El miedo a lo desconocido, a no encajar, a fracasar. Sin embargo, una mirada rápida a Luz,
que descansaba a sus pies, le dio fuerzas para seguir adelante. Hoy comienza algo nuevo, se dijo a sí misma. Al salir de su casa, la ciudad parecía distinta. Más grande, más rápida, pero también llena de oportunidades. Caminó con paso firme hacia el campus, recordando las palabras de Carlos. Tú puedes, Ana. Solo confía en ti misma. Esas palabras resonaban en su mente, como un eco de esperanza que la impulsaba. Al llegar, Ana se encontró con un mar de jóvenes, todos pareciendo seguros y preparados. Por un momento, dudó de sí misma. ¿Qué hago yo aquí?, pensó. Pero decidió seguir adelante. Recordó que había llegado hasta ahí gracias a su propio esfuerzo y a la oportunidad que Carlos le había brindado, no para decepcionarlo ni a sí misma. Durante las primeras clases, Ana se sorprendió de lo mucho que disfrutaba aprender. Cada nuevo concepto, cada explicación del profesor, era una pequeña victoria. Sabía que no era perfecta, que había mucho por mejorar, pero estaba dispuesta a intentarlo. La motivación crecía con cada día que pasaba. Sin embargo, no todo era fácil. A veces, el cansancio la invadía y las dudas regresaban. Recordaba sus viejas preocupaciones. ¿Podría equilibrar los estudios con el trabajo? ¿Y qué dirían sus vecinos o amigos sobre sus nuevas aspiraciones? Pero cada vez que pensaba en rendirse, miraba a Luz y recordaba que no estaba sola. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca, Ana recibió un mensaje inesperado de Carlos. Le proponía un encuentro para saber cómo iba todo. Ana dudó, pero aceptó. Quería mostrarle que estaba haciendo lo mejor posible, aunque no fuera perfecta. En el encuentro, Carlos la escuchó atentamente. Veo que estás luchando, pero también que tienes una fuerza admirable, le dijo con sinceridad. Recuerda que el camino no siempre es fácil, pero cada paso vale la pena. Ana se sintió agradecida por el apoyo, algo que nunca había tenido de forma constante. Poco a poco, Ana comenzó a hacer amigos en la universidad. Personas que, como ella, tenían sueños y miedos, pero que la aceptaban tal y como era. Esa red de apoyo fue clave para que se sintiera parte de algo más grande. Además, Carlos empezó a involucrarse discretamente para ayudarla en aspectos que Ana no podía manejar sola. Gracias a su influencia, consiguió acceso a recursos educativos y asesorías que la impulsaron a seguir adelante sin sentir que todo dependía solo de ella. Pero la verdadera transformación ocurrió cuando Ana comenzó a verse a sí misma con otros ojos. Ya no era solo la mujer que encontró a un perro en la lluvia. Era alguien que luchaba por un futuro mejor, que enfrentaba sus miedos y que estaba construyendo un camino con esfuerzo y dignidad. La historia de Ana y Luz se difundió poco a poco en el barrio y en la universidad. La gente comenzó a admirar su coraje y su humildad. Y aunque Ana nunca buscó reconocimiento, se dio cuenta de que su vida estaba cambiando para siempre. La lluvia de aquella tarde parecía ahora un recuerdo lejano, una prueba superada que marcaba el inicio de algo grande. Carlos y Ana continuaban su camino, unidos por una amistad sincera y un respeto mutuo que iba más allá de las diferencias sociales. Ana sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero ya no tenía miedo. Porque ahora entendía que con cada paso que daba, no solo cambiaba su destino, sino también el de quienes la rodeaban. Ana había comenzado a adaptarse a su nueva vida, pero no todo era tan sencillo como parecía. Las responsabilidades aumentaban, los días se volvían más largos y las dificultades, más intensas. Sin embargo, en medio de todo, Ana mantenía viva la esperanza que había surgido aquella tarde lluviosa cuando encontró a Luz. Un día, mientras caminaba por el barrio con Luz a su lado, Ana se encontró con una noticia inesperada. En la plaza central del barrio, un grupo de vecinos organizaba una reunión para hablar sobre cómo mejorar la comunidad. Ana decidió asistir,
impulsada por un deseo que nunca había sentido antes. Hacer algo más que sobrevivir, quería ayudar a cambiar la vida de quienes la rodeaban. La reunión estaba llena de personas de todas las edades, algunas con rostros cansados por las luchas diarias, otras con sonrisas de esperanza. Ana escuchó atentamente mientras los vecinos compartían sus inquietudes y sueños. La falta de oportunidades, la inseguridad y el abandono eran temas recurrentes. Sin embargo, también se hablaba de unión, de solidaridad, de la fuerza que puede tener un grupo cuando trabaja unido. Ana sintió que algo dentro de ella despertaba. Recordó todo lo que había vivido y comprendió que su historia podía ser una inspiración para otros. Decidió entonces tomar la palabra y compartir cómo un simple acto de bondad cambió su vida. Habló con honestidad, sin pretensiones, y explicó cómo el rescate de Luz le dio fuerzas para luchar por un futuro mejor. Las palabras de Ana resonaron en el corazón de muchos. La gente empezó a verla no solo como una mujer común, sino como un símbolo de esperanza y cambio. Algunos vecinos le pidieron que los ayudara a organizar proyectos para mejorar la comunidad, y Ana aceptó sin dudar. Mientras tanto, Carlos seguía apoyándola en silencio. Sabía que ella no quería que su nombre estuviera en la primera plana, pero tampoco podía dejar que su esfuerzo pasara desapercibido. Por eso, comenzó a financiar pequeños proyectos sociales en el barrio, siempre bajo el nombre de Ana, para que ella pudiera seguir ganando confianza y respeto. Con el tiempo, Ana se convirtió en un referente local. Organizó talleres para jóvenes, campañas de limpieza y actividades para unir a las familias. Su vida ya no solo giraba en torno a sus estudios y a Luz, sino también a esa misión que la llenaba de orgullo y alegría. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en que la fatiga y la incertidumbre la atacaron con fuerza. En esos días oscuros, Ana recordaba las palabras de Carlos: cada paso vale la pena. Y aunque a veces parecía que el camino era demasiado empinado, nunca perdió la fe en sí misma ni en la gente que empezaba a creer en ella. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, Ana vio a un grupo de niños jugando en un parque recién arreglado gracias a uno de sus proyectos. Observó cómo Luz corría feliz entre ellos, y por un instante, sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. Sonrió, sabiendo que aquella historia que comenzó con un perro mojado en la lluvia ahora era mucho más grande. Carlos, desde su mundo de lujos, observaba con orgullo cómo Ana se transformaba en una mujer fuerte, respetada y querida. Sabía que su papel no era el de un salvador, sino el de un amigo que creía en el poder del cambio real. Ana comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de ayudar a otros a encontrar su camino. Y aunque el futuro aún guardaba desafíos, estaba lista para enfrentarlos, porque sabía que no estaba sola. Así, la historia de Ana y Luz se convirtió en un testimonio de esperanza, coraje y solidaridad. Un ejemplo de que, a veces, un simple acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino toda una comunidad. Ana no podía creer cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Lo que empezó con el rescate de un perro perdido y mojado bajo la lluvia se había convertido en una misión para transformar su comunidad. Pero aunque su corazón estaba lleno de esperanza, sabía que no todo sería fácil ni sencillo. Una mañana, recibió una llamada inesperada. Era Carlos, quien le proponía algo que podría cambiarlo todo: una entrevista para un programa de radio local donde Ana podría contar su historia. Al principio, Ana dudó. No estaba acostumbrada a hablar en público ni a exponerse, pero después pensó que tal vez esa era una oportunidad para inspirar a más personas. El día de la entrevista, Ana se sentó frente al micrófono con Luz a su lado. Su voz temblaba un poco al principio, pero poco a poco fue ganando confianza mientras compartía su experiencia, sus luchas y sus sueños. Habló de la importancia de la solidaridad,
de la fuerza que tiene una comunidad unida y de cómo un simple acto de bondad puede cambiar vidas. La audiencia reaccionó con mensajes de apoyo y cariño. Personas que escuchaban por primera vez la historia de Ana comenzaron a enviarle mensajes, invitándola a participar en proyectos sociales, a dar charlas en escuelas y a seguir luchando por un mundo mejor. Ana se sintió emocionada y, a la vez, comprometida a no defraudar a quienes empezaban a creer en ella. Mientras tanto, Carlos seguía detrás del escenario, apoyándola sin llamar la atención. Sabía que Ana necesitaba crecer a su ritmo, con dignidad y sin sentirse usada. Por eso, le ofreció asesoría para gestionar los recursos que ahora comenzaban a llegar gracias a la visibilidad que tenía. Pero con la fama también llegaron las dificultades. Algunas personas del barrio comenzaron a cuestionar sus motivos, dudando de que una mujer tan humilde pudiera lograr tanto. Algunos comentarios negativos la afectaron profundamente. Ana sintió el peso de la crítica, pero no dejó que la detuviera. Recordó todas las noches en vela, todas las lágrimas y todos los momentos de miedo. Sabía que su lucha era mucho más grande que las palabras de quienes no entendían su verdad. Decidió entonces responder con acciones. Organizó una campaña para mejorar la seguridad en el barrio y convocó a los vecinos a trabajar juntos. Esa iniciativa no solo fortaleció la comunidad, sino que también le devolvió a Ana la confianza que a veces dudaba tener. Además, la relación entre Ana y Carlos se fortaleció aún más. Ya no era solo un apoyo económico o un benefactor, sino un verdadero amigo y aliado. Carlos le mostró que la verdadera riqueza estaba en ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, y Ana le enseñó a él el valor de la humildad y la perseverancia. Con el tiempo, Ana empezó a recibir invitaciones para compartir su historia en otros lugares, desde escuelas hasta eventos comunitarios. Cada vez que hablaba, sentía que su voz llegaba más lejos y que su mensaje podía sembrar esperanza en otros corazones. Una tarde, mientras paseaba con Luz por el barrio, Ana se detuvo frente a una casa que estaba en construcción gracias a uno de sus proyectos sociales. Observó el progreso y sintió una profunda satisfacción. Sabía que no estaba sola y que cada pequeño esfuerzo sumaba para construir un futuro mejor. La historia de Ana y Luz se había convertido en un faro de luz para muchos. No solo porque ella había rescatado a un perro, sino porque había encontrado la manera de rescatar también su propia vida y la de quienes la rodeaban. Y aunque el camino seguía lleno de retos, Ana estaba lista para enfrentarlos con la misma valentía que aquella noche lluviosa cuando decidió ayudar a un pequeño ser indefenso. Porque ahora sabía que un acto de bondad puede cambiarlo todo. Ana sentía que cada día su vida cambiaba, pero aquella tarde algo inesperado iba a poner a prueba todo lo que había construido. Mientras caminaba por el barrio con Luz, vio un grupo de personas discutiendo frente a un edificio abandonado. La tensión era palpable y las voces se alzaban con enojo. Ana se acercó con cautela para entender qué sucedía. Descubrió que algunos vecinos planeaban vender ese terreno para que construyeran un centro comercial. Era una noticia que preocupaba a muchos porque ese espacio era donde niños jugaban y donde se realizaban actividades comunitarias. La idea de perder ese lugar, que representaba la unión y la esperanza del barrio, llenó a Ana de tristeza y determinación. Sin pensarlo, decidió organizar una reunión urgente con los vecinos para buscar una solución. Sabía que enfrentarse a intereses económicos poderosos no sería fácil, pero también sabía que su comunidad merecía luchar por su espacio y su dignidad. La reunión fue intensa. Algunos vecinos estaban cansados y dudaban que pudieran lograr algo, mientras otros tenían miedo de las posibles represalias. Ana habló con pasión, recordando cómo habían salido adelante gracias a la unión y cómo cada pequeño esfuerzo podía marcar la diferencia. Convencidos por sus palabras, comenzaron a planear estrategias para proteger el terreno. Recolectaron firmas,
Hicieron llamados a autoridades locales y organizaron manifestaciones pacíficas para demostrar que no estaban dispuestos a perder lo que tanto habían construido juntos. Mientras tanto, Carlos se enteró de la situación y decidió apoyar a Ana de forma discreta. Utilizó sus contactos para presionar a las autoridades y garantizar que se escuchara la voz de la comunidad. Pero también le recordó a Ana que debía tener cuidado y protegerse, ya que no todos veían con buenos ojos sus esfuerzos. El conflicto creció y Ana enfrentó momentos de incertidumbre y miedo. Recibió críticas y amenazas veladas, pero nunca permitió que el miedo la paralizara. Su compromiso con el barrio y con Luz, que siempre la acompañaba, le daba fuerzas para seguir adelante. La lucha unió aún más a los vecinos. Juntos, demostraron que el poder de la comunidad es más fuerte que cualquier interés económico cuando se actúa con justicia y solidaridad. La prensa local empezó a cubrir su historia, y Ana se convirtió en la voz de quienes muchas veces no eran escuchados. Después de semanas de esfuerzo y dedicación, lograron que las autoridades declararan el terreno como un espacio público protegido. Fue una victoria que celebraron con alegría y esperanza, conscientes de que aún quedaba mucho por hacer, pero orgullosos de no haber perdido esa batalla. Ana comprendió que aquella pelea no solo había salvado un espacio físico, sino que había fortalecido el espíritu de la comunidad y su propia confianza. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y que ahora estaba más preparada para enfrentar cualquier desafío. Luz, siempre a su lado, parecía entender la importancia de cada momento. Su compañía era un recordatorio constante de que un pequeño acto de bondad puede transformar destinos y crear un futuro mejor. La historia de Ana seguía creciendo, no solo como una inspiración para su barrio, sino para muchas personas que escuchaban sobre su coraje y su lucha. Y aunque el camino seguía lleno de retos, ella sabía que no estaba sola. Porque había descubierto que la verdadera fuerza está en la unión, en la esperanza y en la valentía para defender lo que uno ama. Ana estaba sentada en el pequeño parque que tanto había luchado por proteger. Luz descansaba a su lado, feliz y tranquila, mientras la brisa suave movía las hojas de los árboles. Miró alrededor y vio a los vecinos que, como ella, habían puesto su corazón para que ese lugar siguiera siendo un refugio para todos. Era un momento de calma, pero también de reflexión profunda. Recordó todo lo que había vivido desde aquella noche lluviosa en que encontró a Luz. Una historia que había comenzado con un simple acto de bondad y que ahora se había transformado en algo mucho más grande. Un movimiento de esperanza, solidaridad y cambio real en su comunidad. Ana pensó en Carlos, ese hombre que apareció en su vida sin que ella supiera quién era realmente, y que con discreción y respeto la había apoyado para que pudiera soñar de nuevo. No solo le había dado una oportunidad para estudiar, sino que también le había enseñado el verdadero valor de la humildad y la generosidad. Esa amistad inesperada se había convertido en un pilar fundamental para ella. Sin embargo, Ana sabía que su misión no terminaba ahí. La lucha por un futuro mejor es un camino largo, lleno de obstáculos, pero también de satisfacciones. Tenía claro que el cambio no es solo cuestión de dinero o recursos, sino de la voluntad y el corazón de quienes se atreven a soñar y a trabajar por sus sueños. Con esa convicción, Ana comenzó a planear nuevos proyectos para el barrio. Talleres de arte para los niños, espacios de capacitación para adultos y actividades para fortalecer los lazos entre vecinos. Quería que cada persona sintiera que podía ser parte de algo importante, que su voz y su esfuerzo tenían valor. A medida que esos proyectos crecían, la comunidad empezó a transformarse. Los rostros cansados se llenaban de sonrisas, los niños encontraban espacios seguros para jugar y aprender, y los adultos redescubrían el poder de la colaboración. Ana veía cómo su barrio renacía poco a poco, y eso le daba una felicidad inmensa. Pero lo que más la emocionaba era saber que Luz seguía siendo el símbolo de esa transformación.
El pequeño perro que un día estuvo perdido y mojado, ahora era un compañero inseparable que representaba la esperanza y el amor incondicional. Cada vez que alguien veía a Luz, recordaba que la bondad, aunque pequeña, puede cambiarlo todo. Un día, mientras Ana daba una charla en la universidad sobre su experiencia, recibió una sorpresa inesperada. Carlos apareció entre el público, con una sonrisa orgullosa y una mirada llena de cariño. Tras la charla, se acercó a ella y le dijo: «Has demostrado que la verdadera riqueza está en el corazón y en la voluntad de ayudar. Estoy orgulloso de ti». Ana sintió que esas palabras cerraban un ciclo y al mismo tiempo abrían un nuevo capítulo. Habían comenzado como desconocidos, unidos por un perro perdido, y ahora compartían una amistad basada en el respeto y el apoyo mutuo. Mientras caminaban juntos por el parque, Ana miró a Luz y luego a Carlos, consciente de que su vida había cambiado para siempre. No solo porque había encontrado una oportunidad para estudiar y crecer, sino porque había descubierto el poder de la bondad, la esperanza y la comunidad. Sabía que su historia era solo el comienzo de muchas otras que podrían surgir cuando alguien decide actuar con el corazón abierto y la mano tendida. Y aunque el camino puede ser incierto, también estaba lleno de posibilidades y de milagros cotidianos. Ana respiró profundo, sintió la brisa en su rostro y sonrió, porque entendía que el verdadero cambio comienza con un pequeño acto, y que ese acto puede transformar no solo una vida, sino un mundo entero. La historia de Ana, Luz y Carlos se convirtió en un faro de inspiración para todos, un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la bondad siempre tiene la fuerza para cambiar el destino. Y así, con la mirada puesta en el futuro y el corazón lleno de sueños, Ana siguió adelante, lista para enfrentar lo que viniera, porque sabía que nunca estaría sola.